queremos hablar acerca de esta zafra considerada de contrastes de la campaña 24-25 y para ello tenemos una entrevista con una analista excelente de StoneX. Ella es la señorita Larisa Barbosa, quien nos acompaña el día de hoy para poder hablar exclusivamente de cómo se viene esta campaña y qué referencia tienen de parte de StoneX. Muy bienvenida al programa, Larisa. Buen día y gracias por el espacio. Es siempre un gusto enorme estar con la audiencia de Canal Pro. Excelente, Larisa. Y bueno, ya arrancamos con esta primera pregunta, que sería: ¿cuáles son los resultados de su estimación en el mes de febrero? Bueno, el principal recorte fue para el departamento de San Pedro, que como veníamos anunciando ya en los 2 últimos meses, por la extrema sequía que se vio desde el comienzo de la campaña, tuvo el peor resultado y las mayores mermas. En la campaña anterior, o sea, entre el 2023 y el 2024, en la región oriental, San Pedro ya había sido el departamento con menor resultado, quedando con poco más de 2 toneladas por hectárea como rendimiento promedio, y lastimosamente, como el clima no ayudó en esta nueva campaña, hubo un fuerte recorte a 1,9 toneladas por hectárea, no alcanzando esas 2 de promedio, que indica una merma de casi el 30% solo en el último mes, y que queda muy por debajo de los mejores resultados en esta campaña, que son de el Alto Paraná, Itapúa, Aguazú y Caazapá, en donde sí se alcanzaron las 3 toneladas por hectárea. Estamos hablando que se puede dar una estimación de que hay una baja del 5% en todo lo que sería esta campaña en lo que se esperaba anteriormente. ¿Todavía se puede dar una baja mayor a este porcentaje? Bueno, para lo que es la zafra principal, ¿verdad? Porque Paraguay tiene una particularidad de que se hacen 2 ciclos de soja, entonces la safriña que se está plantando ahora, que ya se terminó de plantar en otras zonas, es la que nos da nuestro balance total de cuánto va a ser la soja en Paraguay. Pero esa merma, esa baja del 5%, entonces es para el primer ciclo, ¿verdad? Pueden sí darse nuevos recortes, principalmente para el norte de la región oriental, que tiene la particularidad de que hay departamentos como Canindeyú o Amambay que están exclusivamente hacia el norte, pero tanto el Alto Paraná como Aguazú tienen zonas más hacia el norte y tienen zonas más hacia el sur, y son 2 departamentos que conjuntamente tienen un peso importante en la participación total de lo que va a ser la soja. Entonces sí puede llegar a pasar que en esos departamentos con latitudes diferentes y en donde llovió de forma muy heterogénea, se pueden dar ciertas sorpresas hacia la baja, pero así también se pueden dar sorpresas hacia la alta, ya que en departamentos como Itapúa están sorprendiendo los buenos rendimientos ya al final de la cosecha. Bueno, y creo que tiraste ya un indicio de la siguiente pregunta que voy a hacerte, que es: ¿por qué esta zafra es considerada una zafra de contrastes? Quiero saber un poco detalladamente también eso, y por qué y en dónde, cuáles son las principales bajas que se podrían anunciar, las zonas, mejor dicho, en nuestro país. Bueno, lo que se espera siempre es que una campaña pueda
ser óptima para todos los departamentos, solo que existen casos como ya le pasó a el Paraguay hace pocos años y como le pasó también a la Argentina recientemente, en donde hay quiebras que son generalizadas porque el clima realmente no contribuyó para que las lluvias caigan en las necesidades que hacían falta. Pero cuando en ciertas zonas hay quiebres muy importantes y en otras zonas sí hay muy buenos resultados, es que podemos entonces decir, como ya la denominamos a esta nueva campaña, que es una zafra de contrastes, porque por un lado en San Pedro, en Concepción y en zonas de Canindeyú hay productores que están teniendo quiebres, y no solo en esta campaña, sino por la segunda o tercera campaña consecutiva. Y en sentido contrario, más hacia el sur, tanto del Alto Paraná como de Itapúa, hay muy buenos resultados que incluso están llegando a lo máximo visto en otras campañas que sí fueron buenas. Entonces, cuando indicamos que estamos hablando de contrastes, hay por un lado agricultores con quiebras y grandes pérdidas, y en sentido contrario hay otros con muy buenos resultados. Excelente, Larisa. Y bueno, también nos dijiste que tanto pueden haber altas como bajas. Igual queremos saber una perspectiva estimativa que tendría Stonex para esta campaña 24-25. Bueno, lo que estamos siguiendo ahora de forma mucho más cercana es lo que está pasando en Argentina, que para el Paraguay es muy importante, ya que ellos nos compran la mayor parte de nuestra soja en granos. Y lo que sucedió en las últimas semanas, que fue bastante importante, es que el gobierno argentino decidió bajar las retenciones, que eran los impuestos a la exportación que los argentinos tenían que pagar, de el 33% a un 26% de un día para el otro. Y eso hizo que casi 5 millones de toneladas de soja que estaban estoqueadas por agricultores argentinos hayan salido al mercado, y dado que ese volumen es casi la mitad de todo lo que el Paraguay produce, eso consecuentemente fue un exceso de oferta que no estaba esperado al principio, y eso consecuentemente generó una presión en los basis, ¿verdad? Que son los descuentos que se le cobra al productor en Paraguay, que hizo también que en poco más de una semana ese valor pasara a ser de menos $25 por tonelada a menos $45 por tonelada, lo que mostró que sí hubo un impacto en ese exceso de oferta, dado que en todo el 2024, por cuestiones de cambio entre el peso argentino y el dólar, así como por esas altas retenciones, eso generó que parte de los productores opten por no vender su soja y la dejaran como reserva de valor hasta un mejor momento de venderla, que coincidentemente fue este fin de enero, lo que generó entonces que esa oferta presionara una demanda que hasta el momento está estática, y al mismo tiempo se espera una muy buena cosecha en Brasil también de más de 150 millones de toneladas, lo que hace que el Paraguay, que está al lado de dos gigantes,
tenga que ir siguiendo bastante de cerca lo que le está pasando a sus vecinos, pero en principio entonces va a haber una baja para la zafra principal, pero para saber cuánto va a ser nuestro balance final en este 2025, vamos a tener que aún esperar algunas semanas hasta que se cierre la zafrina. Excelente, y como última pregunta de esta entrevista tan interesante, quería consultarte acerca de las estimaciones que se tiene para esta safriña. Digo bien, como sabemos también que ahora estamos con el fenómeno La Niña bastante apretados también por las inclemencias de falta de lluvias. ¿Cuáles son las estimaciones de esta safriña? Bueno, en principio no realizamos aún cambios en lo que se espera para el área plantada de la soja, que en principio sería de poco más de 600.000 hectáreas, esperándose 1,2 millones de toneladas, si es que se repite o se queda en el promedio de lo que se vio en los últimos años, y sumando entonces zafra más safriña, el Paraguay que quedaría con una oferta de poco más de 10 millones de toneladas, ¿verdad? Zafra principal queda en principio en 8,7, y para la safriña se espera 1,2 millones de toneladas, ¿verdad? Y para lo que es maíz, que compite en territorio con la soja, se espera así un poco más de hectáreas plantadas con 798.000 hectáreas, que nos darían aproximadamente 4,7 millones de toneladas, que podría ser un resultado un poco superior a lo que se vio en el 2024, ¿verdad? Con la particularidad, repito, de que en otros países, como en Brasil, por ejemplo, solo se puede hacer un ciclo de soja. En Paraguay podemos hacer dos, y eso consecuentemente hace que el maíz compita en territorio con la soja. Eso se está terminando de plantar ahora, por lo que en el siguiente mes, cuando actualicemos nuestros números, puede ser que esas hectáreas puedan llegar a sufrir una modificación, pero es aún temprano, porque hay agricultores que esperan hasta la última semana o hasta pocos días antes para tomar la decisión de cuál va a ser la cultura que finalmente será plantada. Entonces estas semanas ahora en febrero son importantes para terminar de ver cuántas son las hectáreas que se van a destinar a cada cultura, y ya en las próximas semanas pasar a seguir el rendimiento. Excelente, Larisa, como siempre cuando te escuchamos, una exponencia importante de todo lo que es, como siempre, un paneo de lo que va haciendo la campaña. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy al programa y bueno, comentarnos un poco acerca de cómo se viene esta campaña, y esperamos prontamente volver a comunicarnos contigo. Es un gusto enorme siempre, y el próximo mes con las actualizaciones vamos a estar de vuelta en contacto.